Esta es la segunda parte del estudio titulado Fecha del nacimiento y ministerio del Mesías. En esta segunda parte tenemos como objetivo responder a la pregunta: ¿de qué manera conocer la fecha del nacimiento y ministerio de Yeshua nos ayudaría a comprender o interpretar la profecía de las 70 semanas de Daniel? Esta profecía es mencionada en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante, y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Las palabras utilizadas en hebreo para denominar las 70 semanas son Shavuim, Shivim. Shivim en hebreo es 70, el número 70, y Shavuim sería semanas, recordando siempre que la palabra en hebreo para semana es Shavua, y el plural de semanas, que es femenino, sería Shavuot, semanas, como en la fiesta de las semanas. Sin embargo, en este capítulo 9, versículo 24 de Daniel, él menciona esta construcción en hebreo de Shavuim, Shivim, lo que nos da pie para una interpretación en varios planos. El primer plano de interpretación serían 70 semanas literales de tiempo, lo que daría un año y medio aproximadamente. El segundo plano de interpretación serían 70 semanas de años, siempre recordando que en la escritura se utilizan días por años. El tercer plano de interpretación serían 70 fiestas de las semanas, ya que es mencionada la palabra Shavuim, eh, semanas en plural, entonces serían 70 años. Y el cuarto plano de 70 Shavuim, donde un Shavuim o 7 semanas de años sería igual a 49 años. Luego multiplicando 70 tendríamos 3430 años. Pasemos a analizar entonces detalladamente cada plano de interpretación. El primer plano es sustentado por algunos estudiosos de la Biblia, como por ejemplo Michael Root, quien afirma que el ministerio del Mesías duró solo un año y medio. Nosotros no acompañamos esta versión porque creemos que hay suficiente evidencia en la palabra como para demostrar que el ministerio del Mesías duró 3 años y medio. El segundo plano de interpretación se relaciona con la orden de Artajerjes de reconstruir Jerusalén. La construcción original de la frase semana de años puede verse en Levítico 25:8, cuando nos habla del jubileo, del tiempo del jubileo. Y dice así ese pasaje: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Tenemos ahí la frase en hebreo: contarás para ti 7 Shabbatot de años, 7 años, 7 veces. Serán para ti el espacio de 7 Shabbatot de años, 49 años. Nehemías 2 habla de la reconstrucción de Jerusalén, mientras que Esdras, capítulos 6 y 7, nos hablan de la orden dada para la reconstrucción de Jerusalén y el templo, y cómo se realizaron los trabajos. Esdras, capítulo 6, versículo 14, nos dice que Darío el Medo, rey de Babilonia, encontró el libro de memoria donde los reyes de Persa, Ciro, Darío el Persa y Artajerjes
ordenan la reconstrucción de Jerusalén. De estos decretos, el último fue dado en el año 458 a.C., cuando Artajerjes I era el rey de Persia. Desde esta orden hasta el Mesías príncipe se cuentan 483 años exactos, coincidiendo con el inicio del ministerio público de Yeshua en el año 26 de nuestra era. Daniel 9:25 dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén en el 458 a.C., hasta el Mesías príncipe, 26, año 26 después de Cristo, habrán 7 semanas y 62 semanas. Esto nos da un total de 483 años, porque tenemos 7 semanas de años más 62 semanas de años, lo que nos da un total de 69 semanas de años. Cada semana son 7 años. Luego, multiplicando las 69 semanas por 7, tenemos 483 años. Desde la salida de la orden de Artajerjes I para restaurar y edificar a Jerusalén en el 458 a.C. hasta el Mesías príncipe. El versículo 26 nos dice que después de las 62 semanas de años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es, el pueblo de Roma. El pueblo de Roma iría a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Y el fin de Jerusalén, el fin del templo, será con inundación, es decir, con invasión de ejército. Y hasta el fin de la guerra, de la destrucción de Jerusalén y del santuario, durarán las devastaciones. El versículo 26 nos habla de lo que iría a suceder luego de las 70 semanas de Daniel, luego de esta profecía de 70 semanas. Mientras que el versículo 27 nos habla o nos describe lo que habría de suceder dentro de la semana número 70 de años. Esto se podría graficar de esta manera. 70 semanas de años son 490 años. Tenemos el inicio. El inicio estaría marcado por la orden de Artajerjes primero, el tiempo de restauración y edificación de la plaza, del muro de Jerusalén. Tenemos el tiempo hasta el Mesías príncipe. Hasta este punto tenemos entonces 483 años. Y a partir de aquí para adelante tenemos una semana de año o 7 años donde Dios utiliza de gracia, de misericordia para con Israel, porque recordemos que Daniel estaba orando, clamando al Señor perdón para su pueblo, porque había traspasado su pacto. Y Dios le dice que Él, a través de su gracia, de su misericordia, confirmaría el pacto. Es decir, habría salvación para Israel. Y Él dice que en esta profecía confirmaría el pacto con Israel por 7 años. Pero a la mitad de estos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana de años, increíblemente también a la mitad de la semana literal de días, que fue un miércoles donde Yeshua fue sacrificado, a la mitad de la semana de años, a los 3 años y medio del inicio de su ministerio, el Mesías sería muerto. Esta ofrenda, este sacrificio, sería suficiente para el perdón de pecados, con lo que haría ya innecesario los sacrificios por el perdón de pecados, sacrificio de animales. Entonces, a la mitad de la semana sería Yeshua sacrificado.
Al finalizar esta semana de 7 años, Dios decidiría eh, cerrar el tiempo de confirmación del pacto con Israel, porque Israel habría rechazado al Mesías, por lo que solamente vendría una expectación de juicio, de destrucción, que se daría 40 años después con la destrucción de Jerusalén y el santuario, conforme a lo que Daniel había profetizado. Esta es otra forma de representar los mismos periodos de tiempo. Aquí tenemos el año 458 a.C., la orden o edicto para reconstruir Jerusalén, la plaza, el muro. Esto vemos en Esdras, capítulo 6, versículo 14 y capítulo 7, versículo 1. Luego tenemos el tiempo que transcurre hasta el Mesías príncipe en el año 26 después de Cristo. Yeshua es ungido como Mesías, como Salvador de Israel, como señal de la confirmación del pacto con Dios para la salvación, para el perdón y salvación de Israel. La palabra Cristo es una palabra griega. Mesías es una palabra hebrea, Mashiach, y significa ungido. Entonces, hasta el Mesías ungido. Eh, Tendríamos entonces 483 años literales, 7 semanas y 62 semanas. Son 69 semanas de 7 años, son 483 años. Luego, por una semana, Dios confirma el pacto con Israel, una semana de años, son 7 años, confirma el pacto con Israel. A la mitad de la semana, el Mesías es quitado y esto sería en el año 30, con la muerte y resurrección de Yeshua. Marcamos entonces la mitad de la semana de años de confirmación del pacto con Israel. Al final de esta semana, sería aproximadamente el año 33 después de Cristo, el Evangelio estaría pasando ya a los gentiles. Esto es por la dureza de Israel, no todos, porque muchos recibieron y creyeron en el Mesías, recibieron al Mesías, creyeron en él, fueron salvos. Miles de personas creyeron en el verdadero Israel, el Israel de Dios. Sin embargo, el pueblo como un todo tendría que ser eh, destruido. Tendría que llegar la justicia y eso sucedió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, del templo, la diáspora y lo cual fue realizado por Roma, que es el pueblo de un príncipe que habría de venir, ¿no? Este, este pueblo es Roma. Ahora podemos comprender entonces cómo es que, conociendo la fecha del nacimiento de Yeshua, obtenemos sus años de vida hasta el inicio de su ministerio público en el año 26 después de Cristo y su muerte y resurrección. ¿Cómo es que conocer las fechas de su nacimiento y de su ministerio nos ayudan a comprender, a interpretar la profecía de Daniel? Porque esta profecía tenía eh, un punto de coincidencia con el inicio del ministerio del Mesías en el año 26. Y tenía otro punto de coincidencia eh, con la muerte y resurrección del Mesías en el año 30, porque esta muerte y resurrección debería darse a la mitad de la semana 70 de años profetizada por Daniel. Entonces vemos cómo todas estas fechas
coinciden perfectamente. Daniel escribe durante el cautiverio de Babilonia, que comienza aproximadamente en el año 586 a.C. Este plano de interpretación, el segundo plano, segundo nivel de interpretación que estamos viendo, es el que interpreta semanas de años. Y también es un buen argumento para fundamentar que el ministerio de Yeshua no duró 1 año y medio aproximadamente, sino que duró 3,5 años. El pacto que se confirma es el que Daniel menciona en el versículo 4 del capítulo 9 y consiste en terminar con la prevaricación de Israel, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, la maldad, el pecado, traer justicia perdurable, lo cual fue realizado por Yeshua, en Yeshua, y sellar la visión y la profecía, darle el cumplimiento, la autoridad de, del dador de la profecía es autenticada con su cumplimiento. Y ungir al Santo de los Santos, ungir al Santísimo, como vimos que Yeshua fue ungido también, mencionado en el versículo 24. Este pacto podemos verlo también en Zacarías 3:9, donde menciona Zacarías, quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto se realizó entonces a la mitad de la semana de 70, de la última semana de años, donde con su muerte expiatoria, Yeshua quitó el pecado en un día. El tercer plano de interpretación de la profecía de las 70 semanas serían 70 años, dado que Daniel en el verso 24 del capítulo 9 menciona las palabras en hebreo Shavuim Shivim, podría interpretarse como 70 fiestas de las semanas. 70 semanas o 70 fiestas de las semanas. La fiesta de las semanas era conocida en Israel como semanas, simplemente. Semanas es la forma de mencionar la fiesta. Fiesta de semanas. Por lo tanto, si yo digo 70 semanas, puedo entender o interpretar también 70 fiestas de las semanas. Entonces serían 70 años. Esto coincide con el término del cautiverio en Babilonia, ya que en el versículo 2 del mismo capítulo Daniel menciona que él está leyendo a Jeremías. Jeremías profetiza que el cautiverio de Babilonia llegaría a su fin en 70 años. Y Daniel estaba buscando este tiempo de culminación de este juicio para Israel, para Judá, de este juicio de cautividad por 70 años. Por último, tenemos el cuarto plano en el que podríamos interpretar la expresión 70 semanas, donde la palabra Shavuim podríamos entenderla como Sheva Shabetot Shanim o 7 semanas de años, como se encuentra en Levítico 25, versículo 8. En Levítico 25:8 nos habla de cómo contar los jubileos. Habría que contar primero 49 años y luego el año 50 sería el año de jubileo. Pero esos 49 años tendrían que contarse como 7 semanas de años. Esas 7 semanas de años son un grupo de 49 años. Luego, la palabra Shavuim podría estar refiriéndose a este grupo de 49 años. De ser esta interpretación plausible, Shavuim Shivim podría significar 70 Sheva Shabetot Shanim o 70 veces 7 semanas de años. Dicho de otra forma, 70 veces 49 años, lo que nos da un total de 3.430 años. Esto concordaría con el tiempo transcurrido desde la salida de Israel de Egipto hasta
la creación del moderno Estado de Israel.